Buenos días. Empezando el tema de electrodinámica, eh, el concepto es el siguiente. La electrodinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas eléctricas, en este caso los electrones, a través de un medio conductor y los efectos que ésta produce. La intensidad de corriente, que es una magnitud física escalar, mide la cantidad de partículas eléctricas elementales, los electrones hemos dicho, que fluyen a través de una sección de un conductor por cada unidad de tiempo. La ecuación es muy simple, es la ecuación, esta es la ecuación, y si vamos a lo más elemental, ¿no? Vamos a decir lo siguiente, esto es algo que ya hemos estudiado, y decimos lo siguiente. Vamos a qué es la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente? Pues entonces vamos a dar un concepto amplio y muy sencillo. Vamos y nos preguntamos qué es la materia. La materia se compone de átomos y estos átomos poseen partículas elementales como protones, neutrones que están en el núcleo y electrones que van en movimiento en capas o niveles de energía. Es importante entonces que estudiemos esos niveles o bandas. El núcleo, donde está la partícula positiva, y la primera capa o primera banda con sus electrones en esa banda, segunda banda, ahí está, y la banda de valencia, ¿no? Y la última banda de conducción, donde están los electrones libres que pueden ir saltando de banda en conducción en banda en conducción. Entre niveles de energía o bandas o capas, existe una banda prohibida que no es nada más que lo que conocemos ya como el gap de energía. Entre banda y banda, para saltar, necesitamos una pequeña energía, el gap de energía de la banda prohibida. Bueno, pero nos abocaremos a la banda de conducción, que es la que nos compete para explicar la corriente eléctrica. Siguiente, nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué se produce una corriente de agua? Y la contestación es simple: por diferencia de altura en el terreno, es decir, la existencia de un potencial gravitacional o gravitatorio, como dice. ¿Por qué se produce una corriente de aire? Por diferencia de temperatura en la atmósfera. Entonces hablamos de la existencia de un potencial térmico. Existe una diferencia de potencial térmico. Y entonces, ¿por qué se produce la corriente eléctrica? Por diferencia de potencial eléctrico. Tiene que existir una diferencia de potencial eléctrico y eso significa que hay existencia de un potencial o de un campo eléctrico para que exista ese flujo llamado corriente. La corriente eléctrica entonces se da de los electrones libres, y normalmente los metales son los que poseen esa característica de los electrones libres en su última capa, la capa de conducción. Entonces estos electrones tienen la facilidad de saltar de átomo en átomo, ¿no? De banda en conducción en banda en conducción, de cada átomo en átomo. Y obviamente, así no existiese un ordenamiento, ¿no? Así digamos que no exista corriente, ese movimiento que hemos llamado de los electrones libres, ese movimiento se da de por sí. Lo que pasa es que ese movimiento es de tipo desordenado. Y cuando establecemos un campo eléctrico y con ello un potencial, los electrones, como ya sabemos de capítulos pasados, los electrones se mueven en sentido opuesto al campo. Por lo tanto, si establecemos un campo en este sentido, pues los electrones tienden a desplazarse en sentido opuesto. Y sucede un ordenamiento de ese movimiento desordenado a un movimiento en sentido opuesto al campo. Entonces, lo que decimos es que esos electrones libres, los responsables de la corriente eléctrica, van desde el punto negativo, el cuerpo negativo, hacia el positivo. Entonces, por lo tanto, van del polo menos al polo más, ¿no? Saltando de átomo en átomo. Entonces, decimos, si los electrones se mueven en un sentido y el campo va del polo más a polo menos,
Por lo tanto, los electrones libres hemos dicho que se mueven en sentido opuesto, acá están. Pero van dejando en ciertos lugares huecos, espacios en blanco. Esos huecos, da ahí a la sensación de que esos huecos se mueven en sentido opuesto. Claro está de que si los electrones, estos de acá, también tienden a moverse en estos huecos, dejando este lado hueco, y este viene a este hueco y dejando un hueco aquí, por lo tanto, los electrones libres se mueven, pero también los electrones ligados también tienden a moverse por esos huecos. Entonces, de ahí a la sensación de que los huecos se mueven en sentido opuesto. Y decimos lo siguiente: la corriente eléctrica se origina debido a una diferencia potencial. Siempre. Las únicas partículas que pueden desplazarse, obviamente, sabemos que son los electrones, que son de signo negativo. Eso se asume. La corriente eléctrica se mueve entonces desde el potencial negativo, que es el de la fuente de electrones, hacia el positivo, ¿no? Entonces eso es lo más básico. Pero no te olvides que la tendencia es decir de que los huecos, que serían como si fuese una partícula positiva, se mueven en sentido opuesto al movimiento de los electrones. Entonces nace un concepto que es la corriente o el flujo de huecos. Si los electrones se mueven en un sentido, los huecos se mueven en sentido opuesto o dan la sensación de moverse en sentido opuesto. Por lo tanto, nacen estos dos conceptos. La circulación de estos electrones recibe el nombre de corriente electrónica, que es para nosotros la corriente real, la auténtica. El flujo o el movimiento de los electrones se conoce como la corriente electrónica. Pero para distinguirla de la corriente eléctrica, que es la corriente que podemos decir, por ejemplo, de los huecos, que se mueven en sentido opuesto, que fluye al revés, de polo positivo a polo negativo, que en la actualidad esta corriente eléctrica es la que normalmente se conviene, ¿no? Es el concepto más práctico, el concepto que se da, ¿no? Entonces la corriente eléctrica va del polo positivo al polo negativo, ¿no? De una fuente. Pero en la actualidad coexisten estas dos definiciones. Una real, que es la corriente electrónica, el movimiento de los electrones, el auténtico, y otro ficticio, que en la práctica es la corriente eléctrica. ¿Y por qué motivo se dio esto? Debido a que los electrones fueron descubiertos mucho después que los protones o las partículas positivas. Por lo tanto, cuando se descubre a estas partículas positivas, a los protones, se les responsabilizó de el fenómeno llamado corriente eléctrica. Y obviamente años después, cuando se descubre la existencia de los electrones, este concepto ya estaba tomado, por lo tanto el concepto sigue vigente, pero nace un concepto llamado corriente electrónica, que es realmente el flujo de los electrones. Pero así sea, cualquiera de los conceptos que nosotros tenemos para resolver circuitos eléctricos, cualquiera de estos conceptos es válido, ya que ambos nos botan el mismo resultado, y eso lo vamos a ver en los ejercicios y en los problemas que tengamos pendientes. Antes de finalizar con la exposición, voy a pasar un video muy simple. En conclusión, para que exista en un circuito elemental el flujo de corriente, necesitamos una diferencia de voltaje. Esa diferencia de voltaje siempre será directamente proporcional a la intensidad de corriente. Mayor voltaje, mayor corriente. Esa ecuación de proporcionalidad se vuelve una ecuación de igualdad si le colocamos esta constante llamada resistencia, la cual vamos a hablar en capítulos siguientes. Eso sería todo.